Muy buenas tardes y que Dios le bendiga a todos mis hermanos que me estén viendo a través de las redes. El pastor Samuel Nolasco Sánchez en esta hora se dirige hacia ustedes con el propósito de bendecirles y también tratar una palabra del Señor, una palabra de Dios, que yo sé que va a ser de mucha edificación. Sé que va a ser de mucha ayuda. Gloria a Jesús. Ya veo que hay personas que se están conectando a esta transmisión. Y también les pido que comparta la transmisión para que llegue a otras personas y puedan ser edificados con la palabra que el Señor ha revelado a mi espíritu. Y de verdad que es una gran bendición esta oportunidad que Dios me da. Así que Dios le bendiga grandemente a todos los que están observando este video a través de las redes sociales. Yo quiero orar antes de leer la palabra del Señor. Quiero orar y también quiero orar por ustedes que están ahí escuchando lo que Dios va a hablar a través de su siervo. Somos de San Pedro de Macorís, República Dominicana, somos dominicanos y estamos más que contentos y agradecidos de compartir con ustedes. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia son nuevas cada mañana. Y en este momento te presentamos cada persona, Dios, a la cual va a llegar esta palabra, Señor, que vamos a tratar en esta tarde. Te pido les bendiga, Dios, y que sea de mucha edificación para cada uno de ellos. Yo quiero leer la palabra del Señor. Si usted tiene Biblia, usted puede abrir su Biblia. Usted va a ir capítulo 16 del Evangelio de Mateo y vamos a ir al versículo 18. Y estamos ministrando, ya el tema está colocado ahí, sobre lo que es el verdadero enfoque de la iglesia de Cristo, o el verdadero enfoque de Cristo sobre su iglesia. Versículo 18 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Leemos en el nombre de Jesús y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Jesús. Podemos ver a Jesucristo en el momento que Él se dirige a uno de sus apóstoles, después de haber tenido una conversación con sus apóstoles. Jesucristo se había transfigurado, donde mediante esa transfiguración se pudo mostrar, revelar la blancura, la pureza, la santidad, la gloria de Jesús. Y dentro de una conversación sobre su muerte, hubo un momento donde Jesucristo le preguntó a sus discípulos sobre de qué pensaban los hombres que era el Hijo del Hombre, hablando de su persona. En ese momento uno le dijeron que decían que era el profeta, uno de los profetas, que era Juan el Bautista. Pero el apóstol Pedro recibió la revelación que se necesitaba para ese momento, y era sobre lo que era la deidad y la personalidad de Cristo. Y Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo elogia esta gran revelación que Pedro recibe en ese momento y le dice: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, Jesús está resaltando la revelación sobre la cual estaba el apóstol Pedro, la cual él divulgó delante de los demás discípulos. Y de esa manera Jesús
continúa hablando sobre lo que es su misión aquí en la tierra y sobre el enfoque que Jesús tiene sobre la iglesia. Por eso hemos tomado el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, porque queremos hablar acerca de la iglesia o del enfoque de Cristo, del enfoque de Jesús acerca de su iglesia. Y en este momento yo quiero que cada persona que me está escuchando preste mucha atención a la revelación que vamos a estar o que estamos ministrando a cada uno de ustedes. Una revelación que el Espíritu Santo trató conmigo mediante lo que es esta experiencia que estamos teniendo con respecto a la pandemia del COVID-19 coronavirus, que ha provocado cambios muy significativos en la raza humana y en el mundo a nivel general o a nivel global. De manera que todas las instituciones han debido o han tenido que someterse a estos cambios, dentro de las cuales nosotros, la iglesia de Jesucristo, los lavados con la sangre de Cristo, también hemos tenido que adoptar esos cambios. Y vamos a resaltar el tema, el verdadero enfoque de Cristo sobre su iglesia. Por ejemplo, yendo al versículo que nosotros leímos, donde Jesucristo le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sentido de propiedad. Una de las cosas que nosotros debemos de saber y estar seguro, que la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Jesucristo. Jesús es el arquitecto, el ingeniero arquitecto que diseña su plan de salvación y construye su iglesia. Y por eso Jesús habla con sentido de propiedad. Mi iglesia. Fíjense que Jesús no dice la iglesia, no dice tu iglesia, ni tampoco dice sus iglesias. Está estableciendo, basado en la primera persona del singular, mi iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es de hombre. La iglesia no es de una institución. La iglesia no es de un movimiento. La iglesia es de Cristo. Mi iglesia. Y nosotros debemos de entender esto, estar consciente de esto, de que nosotros los hombres que hemos sido llamados, por ejemplo, Dios en su infinita misericordia me ha llamado al pastorado. Pero yo sé que hay muchas personas que están viendo y estarán viendo este mensaje, este video, que Dios le ha llamado con un propósito especial, con un ministerio especial, ya sea al pastorado, al evangelismo, a ser misionera, al ser maestro, ser apóstol, ser profeta. No importa el llamado, no importa lo que Dios te haya llamado. Lo que tú y yo debemos de asumir con mucha responsabilidad, el llamado que Dios nos ha hecho, sabiendo que viene de parte del Señor. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que nosotros estamos llamados a ministrar sobre algo que no nos corresponde, sobre algo que no es nuestro, que no tenemos sentido de propiedad ni autoridad de propiedad sobre aquello que Dios nos ha llamado a ministrar. Debemos de entender que nosotros solo somos obreros, somos servidores, somos administradores, somos trabajadores del reino del Señor, del reino de los cielos, del reino de Dios. De manera que usted y yo debemos de entender que estamos ministrando la iglesia de Cristo. Ese punto es el número uno que queremos que usted entienda y yo entenderlo, que estamos ministrando la iglesia de Cristo.
Hay otro detalle que queremos resaltar sobre esta elocución de Jesucristo con Pedro. Jesucristo le dice sobre esta roca. Cuando Jesucristo alude a la roca, está hablando de su persona. Ahí él utilizó un término griego que es Petra. Petra quiere decir una roca grande, piedra gigante, que era el término que se utilizaba para referirse a una piedra gigante. Cuando Jesús se va a dirigir a nosotros como fragmento de Petra, o como pequeña roca o pedacito de roca, que eso es lo que nosotros somos, como dijo el mismo apóstol Pedro, que nosotros somos piedras pequeñas, hablando de Petro, que quiere decir un fragmento de Petra, o sea, un pedacito de Petra. Hago este aclarante, porque hay personas que cuando interpretan este texto que Jesús está allí revelando, muchos hacen alusiones a que la roca sobre quien Jesús está edificando la iglesia es Pedro. No, Pedro es un fragmento de Petra. O sea, Petra es la roca, Pedro es una piedra pequeña. Y de verdad que lo que yo quiero resaltar conforme al tema, el segundo punto, es sobre lo que es edificación. Cuando nosotros hablamos de edificar, estamos hablando de construir. Y yo quiero que usted mantenga la línea de lo que estamos ministrando. Construir, edificar, construir. Nosotros podemos entender el concepto de edificación o de construir cuando nosotros pensamos en lo que son las construcciones de vivienda, de edificio, de casa, de locales, de auditorio. Ahí nosotros podemos entender con mucha claridad qué es lo que quiere dejarnos dicho: construir, edificar. De manera que cuando Jesucristo dice sobre esta roca construiré mi iglesia, fíjese, la roca en sentido literal quiere decir también fundamento, significa fundamento. Y cuando hablamos de roca como fundamento, estamos hablando de fundamentos sólidos. Y las construcciones en sentido literal, ya yéndonos al campo de la construcción, siempre se busca en los terrenos, en los estudios que se estudian los terrenos, se hace un levantamiento sobre los terrenos para saber qué tipo de construcción soporta, dependiendo del fundamento que aquel terreno tenga. Cuando se hace la zanja, es tratando de profundizar hasta hallar roca, que es un fundamento sólido para que pueda soportar la construcción que se quiere edificar en ese lugar. De manera que la figura o la metáfora que Jesús está tomando dentro de lo que es el aspecto literal es realmente asociada al mismo nivel de lo que Jesús está trazando dentro de un aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque la roca es lo que sostiene la edificación y las construcciones, y lo que se construye son las edificaciones. Y cuando Jesús dice sobre esta roca, hablando de su persona, de él, construiré mi iglesia, edificaré mi iglesia, está hablando de que Jesucristo es el fundamento sólido sobre la cual la iglesia de Cristo debe estar construida. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos en este momento a una definición, y estoy tratando de hacerlo un poquito rápido porque son muchos elementos que necesitamos tocar para dejar con toda claridad la idea que queremos transmitir, y ese tema que nosotros colocamos en el video tenga una buena relevancia sobre lo que hablamos. Entonces, por ejemplo, vamos a enfocarnos en lo que es iglesia. Iglesia. La palabra iglesia, que es la que Jesucristo utiliza, esa palabra viene del griego eclesia. Es una palabra compuesta que es ek y el verbo kaleo.
desde afuera, y kaleo, que es llamar. Entonces, cuando Jesucristo conjuga esta palabra con este verbo eclesia, está hablando de llamar fuera. De manera que el sentido mismo que da la connotación del término está hablando, está declarando que nosotros estamos llamados a ir fuera y conquistar, atraer, llamar a las personas a formar parte del cuerpo de Cristo, a formar parte de esta casa espiritual, a formar parte de la iglesia del Señor. Este término iglesia es un término que se aplicó en el tiempo de Cristo. Recuerden que en el tiempo de Cristo estaba imperando el imperio romano. Pero el imperio romano traía lo que era la secuencia del imperio griego, de manera que muchas costumbres y muchas formas fueron adoptadas de los romanos a los griegos, aun cambiando ciertos términos y cambiándole cierta identidad y haciendo algunos cambios, pero aún así adoptaron un conglomerado de cosas. Y para ese tiempo el idioma oficial que se hablaba, porque el emperador Alejandro Magno se encargó de establecer en todo su imperio que conquistó el mundo, se encargó de establecer su idioma, el griego, como lengua oficial. Eso fue tan poderoso que había un emperador llamado Ptolomeo que estaba imperando ahí en donde estaba la biblioteca de Alejandro, en Alejandría. Y ese emperador llamado Ptolomeo fue la persona que impulsó aquella versión conocida como la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. ¿Por qué? Como ya el griego era una lengua oficial, se necesitaba tener en esa biblioteca un ejemplar del Antiguo Testamento, y para eso Ptolomeo mandó a buscar 70 sacerdotes, 70 hombres de Dios, para que le dieran la autorización y formaran aquella traducción llamada la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego. Y ya se llama la Septuaginta, que quiere decir 70, porque fueron 70 sacerdotes los que participaron acompañando al emperador Ptolomeo en esta traducción. Quiero aclarar esto, es para nosotros entender por qué Jesús utiliza el término iglesia o eclesia. En nuestro idioma es iglesia. En el idioma que Jesucristo lo utiliza, que es el griego, es eclesia. Y este término se aplicaba, oiga esto, se aplicaba a una convocatoria, a una asamblea comunitaria que el gobierno realizaba. Esta asamblea comunitaria era convocada por heraldo, un heraldo que era un oficial del gobierno. Y esta asamblea comunitaria llamada eclesia era para tratar asuntos del gobierno con la comunidad. Por eso es que el término significa llamar fuera. ¿Por qué? Porque tenía alguien que salir afuera a convocar, a llamar a las personas, a los comunitarios. ¿Para qué? Para que vengan a reunirse a nuestra asamblea para tratar asuntos del gobierno. Fíjese y mire qué comparación. No sé si usted estaba claro de esto, pero yo sé que hay personas que en este momento estarán aclarando muchas ideas. Ahora yo quiero tomar lo que es la esencia de la figura metafórica o alegórica que Jesucristo toma aquí para referirse a su iglesia. Por ejemplo, una asamblea comunitaria. Cuando hablamos de una asamblea comunitaria estamos hablando de algo que tiene que ver con la comunidad.
Y la comunidad está formada por grupos de personas, un conjunto de personas que habitan en un territorio, en un lugar, forman una comunidad. De manera que cuando Jesucristo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, si nosotros lo traducimos a nuestro lenguaje y tomamos lo que es la connotación, el significado real de lo que Jesús está hablando, Jesús está diciéndole a Pedro, sobre mí yo voy a construir mi comunidad. Oiga esto, ojo ahí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre mí yo voy a construir mi comunidad. Su comunidad cristiana. O sea, hablando al cuerpo de Jesucristo, al pueblo de Dios, a la comunidad de Dios. De manera que cuando Jesucristo está estableciendo esta revelación, no hace un énfasis, oiga esto, no hace un énfasis en un edificio literal, en un auditorio o en un local. No, Jesucristo hace su énfasis, por eso es que el tema es el verdadero enfoque de Cristo sobre su iglesia. Porque el verdadero enfoque de Jesús sobre su iglesia, utilizando todos los elementos ya mencionados, estamos hablando de un enfoque hacia las personas, hacia las gente, hacia su comunidad. Y la comparación que nosotros hemos hecho y Dios ha venido tratando tocante a la experiencia que estamos viviendo, y hablo sobre la pandemia del COVID-19, coronavirus, que ha hecho que el mundo experimente cambios significativos. Y ahorita ya dije que dentro de eso todas las instituciones también han debido de acogerse a esos cambios, de los cuales nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, también nos hemos sometido. Y hay un cambio pero muy significativo, que es el punto central que yo quiero tratar, y por eso es que entré tanto dentro del texto, el contexto y el idioma, y una definición sobre el término, para que nosotros entendamos la idea. Por ejemplo, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, los ministros del Señor, los líderes cristianos, hemos tenido que suspender. Preste atención a esto. Hemos tenido que suspender nuestras reuniones en nuestros locales, en nuestros auditorios. Pero la iglesia de Cristo no se ha suspendido. No se ha suspendido la iglesia. Escuche esto. Hay un mal concepto concebido en la mente de muchas personas y muchos líderes, que han concebido que la iglesia es el local, que la iglesia es el auditorio, que la iglesia es donde nos reunimos. No, la iglesia es la comunidad de Cristo, el grupo de hombres y mujeres de Dios que forman esa comunidad. Y este tiempo hay personas que han pensado que la iglesia de Cristo ha recibido un pequeño golpe. Déjeme decirle, escuche esto, que ahora yo estoy bajo una revelación poderosa. Déjeme decirle que este es el tiempo donde la iglesia de Cristo ha adoptado su verdadera posición. ¡Ja! Yo sé que usted quizá no va a entender mucho esto, porque esto riñe ya con estructuras mentales. Este es el tiempo donde la iglesia de Cristo ha adoptado su verdadera posición. ¿Usted sabe por qué? Y le voy a declarar por qué. Nosotros no podemos negar que tenemos mucho tiempo donde el liderazgo eclesiástico se ha enfocado mucho en los edificios.
Se ha enfocado mucho en las edificaciones, en las grandes edificaciones, en los grandes templos, en las grandes construcciones, megas construcciones. Hemos invertido gran cantidad de dinero para construir grandes templos, hacer grandes escenarios. Hemos invertido gran cantidad de dinero para embellecer esos templos, para embellecer esos escenarios. Que eso está completamente bien y lo aprobamos. Ahora, lo que yo quiero traer a colación en este momento es que usted y yo tengamos el concepto real de lo que hacemos. ¿Usted sabe por qué? Porque muchos hemos hecho grandes inversiones en los templos para edificarlos, grandes edificaciones, grandes inversiones para embellecer los templos, pero creyendo que esa es la obra del Señor, creyendo que esa es la iglesia. No, hermano, eso entra ya en un rango secundario. Hay que llevarlo en lo que es el orden de prioridades. La prioridad de Cristo es la gente. La prioridad de Cristo somos nosotros. Es la raza humana. Son las personas. Son las comunidades de personas. Esa es la prioridad de Cristo. Por ello fue que Cristo vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario. Porque es el enfoque, el verdadero enfoque de Cristo sobre su iglesia. Somos tú y yo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy cuando Jesucristo le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le está hablando, yo voy a construir una comunidad de personas fundamentada en mí. Yo seré su fundamento, yo soy su fundamento. Por eso es que los apóstoles luego escriben y dicen que no hay otro fundamento del que ya tienen, sino Cristo, de Cristo. Yo quiero que usted me entienda. Quiero que usted me entienda en esta hora. Nosotros, en este proceso que estamos pasando, nosotros nos hemos enfocado más en nosotros mismos. Y fíjese que la iglesia de Cristo, la comunidad del Señor, en este proceso es que está teniendo menos contactos físicos. De manera que los contactos que estamos contrayendo, la mayoría son a través de redes sociales, de redes de internet, a través de medios de comunicación a larga distancia. Y el contacto físico es muy precario por las medidas sanitarias que se han adoptado para contrarrestar lo que es la pandemia del coronavirus que estamos enfrentando. Sin embargo, con esa situación que estamos viviendo, con esas limitaciones, ahora nosotros estamos más enfocados en lo que realmente debemos estar enfocados desde el principio, que es en la gente, que es en los hermanos, que es en nosotros. Ahora estamos más enfocados. ¿Usted sabe por qué? Porque nos han puesto una limitante donde ya no podemos enfocarnos tanto en los grandes escenarios, en los grandes auditorios, en los grandes templos. Esos templos ya no se le está dando mucho uso. Esos templos están cerrados la mayoría. A veces hay que abrirlo para depurarlo, para limpiarlo, porque se llenan de polvo. Y son lugares que realmente se han consagrado al Señor y se han dedicado para la obra del Señor. Y realmente nosotros lo necesitamos y lo usamos. Lo que Dios quiere que usted y yo entendamos cuál es nuestra prioridad. Que nuestra prioridad no es los grandes templos, las grandes edificaciones. Nuestra prioridad son la gente. Y por eso es que el mundo hoy está enfocado en la gente. Por eso es que hoy la flexibilidad de muchos se ha efectuado, se ha manifestado para extender en la mano a la gente. Porque Dios ha permitido todo esto para que usted y yo reflexionemos y para que usted y yo entendamos cuál es nuestra verdadera dirección, cuál es nuestro verdadero enfoque, hermano. Dios nos ha sacado de los templos
y nos ha reunido en los hogares. Y esta limitante que tenemos ha hecho que nosotros nos mantengamos más en contacto. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros duramos horas, largas horas, comunicándonos, hablando, orando, clamando, intercediendo por los medios de comunicación. Cada quien desde su hogar está conectado por el red de internet, por las redes sociales, por el medio de comunicación que pueda. Y nosotros en conjunto muchas veces realizamos nuestro servicio, nuestro culto a través de las redes de comunicación, y luego que nosotros cerramos el culto, entonces continuamos con lo que es la adoración, la comunicación, compartiendo palabra, compartiendo mensaje. Porque Dios nos está dando una enseñanza, iglesia. Y yo quiero que usted que me esté escuchando y todos aquellos que me escucharán a través de las redes, yo quiero que nosotros cambiemos un poco el enfoque y que nosotros aprovechemos esta ocasión para nosotros dar ese salto. Eso es como avanzar un peldaño. Y cuando nosotros salgamos de esta situación, que ya podamos, oiga esto, que ya podamos volver a realizar nuestras actividades, que no van a ser a la misma manera como nosotros lo hacíamos. Hay que entender que ya el mundo cambió. Si usted cree que sus actividades usted las va a realizar en el mismo orden, al mismo nivel, de la misma forma que usted iba a hacer lo que era antes, usted está errado en su forma de pensar. Una de las cosas que usted debe de entender es que el mundo ya cambió. Algo ocurrió en la raza humana que hizo que el mundo cambie. De manera que nosotros ya no vamos a volver a evolucionar en la misma forma que lo hacíamos antes. Sí vamos a volver a desarrollar nuestra rutina, a desarrollar nuestros compromisos y todo lo que se debe de hacer, pero sí hay cambios que ya se efectuaron que nosotros no podemos quitarlos, sino que vamos a tener que funcionar dentro de esos cambios. Y yo quiero que entendamos todos, que todos entendamos que cuando salgamos de este proceso, cuando podamos volver a la civilización de manera normal, cuando podamos volver a reunirnos físicamente, cuando podamos volver a abrazarnos, volver a juntarnos, volver a compartir, yo quiero que nosotros lo hagamos con una visión diferente, hablando respecto a lo que es la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Y la visión que nosotros vamos a hacerlo es en orden de prioridad. Que nuestra prioridad sea nuestra gente. Nuestra gente deben de ser nuestras prioridades. Si Dios nos permite construir grandes templos, si Dios nos permite embellecerlo, si Dios nos permite ponerle cuanto accesorio podamos, ponerle cuantos avances tecnológicos le podamos poner, pantalla gigante, multimedia, todo tipo de videografía, todo eso. Si Dios le permite, hágalo, pero que eso nunca supere su prioridad. Que cuando usted se enfoque en eso, pero que ya usted haya cumplido con el principal o el verdadero enfoque, que es la gente. Porque no podemos invertir, hermano. Nosotros invertimos millonadas en construcciones y tenemos gente que se nos mueren de las necesidades. Nosotros debemos despertar. Nosotros debemos de hacer lo que dijo Cristo. Cuando Jesucristo vino, Jesucristo se enfocó en el pueblo, se enfocó en la gente. Hubo un individuo que tenía la intención de conseguir bienes terrenales a través de Jesús. Y cuando este individuo se le acercó a Cristo y le dijo: te quiero seguir donde quiera que vayas, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde rescotar su cabeza.
¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a este joven? Jesús, entendiendo y leyendo lo que era la intención del corazón de este muchacho, que sabía que él vio a Cristo como un canal, como una fuente de adquirir bienes terrenales, de adquirir grandeza. Cuando Jesús ve que él se acerca con una supuesta humildad y un supuesto deseo de seguirle, Jesús le revela lo que está en su corazón y le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, en pocas palabras le está diciendo: mira, joven, lo que tú estás pensando, lo que tú estás buscando, lo que tú te has propuesto, no lo va a conseguir conmigo. ¿Usted sabe por qué Jesús le dice que no lo va a conseguir con él? Porque Jesús tenía un enfoque en las almas. Jesús tenía un enfoque en las personas. Jesús tenía un enfoque en vidas humanas. Jesús fue un hombre que dejó un ejemplo claro, hermano. Y en todo el desarrollo de su ministerio, Jesús lo único que hizo fue ayudar, extender la mano ayuda a la raza humana, a los seres humanos. Y para eso nosotros hemos sido llamados. No es que no tengamos edificaciones, no es que no tengamos grandes templos, porque si tenemos multitudes necesitamos un lugar donde reunirnos para enseñar, para capacitar. No es que no tengamos equipos tecnológicos, equipos avanzados para nosotros usarlo conforme a los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos avanzados. No, todo eso es necesario, pero nuestro enfoque principal, nuestro verdadero enfoque debe de ser la iglesia, la comunidad, el grupo de personas, las almas. Así que Dios le bendiga a todos y Dios le guarde. Y solo quería compartir esta experiencia que Dios me ha hecho vivir y entender. Y a través de su escritura he podido hallar un soporte, un fundamento para esa experiencia. De que en este tiempo que Dios nos ha permitido vivir, es que nosotros realmente estamos enfocándonos en lo que realmente debemos de enfocarnos, que es en la gente. Usted puede estar seguro que si Dios no nos hubiera frenado, si Dios no hubiera intervenido en nuestro transcurrir, nosotros estuviéramos solo pensando en cosas materiales, cosas terrenales que con el uso se deshacen. Dios nos frenó, nos detuvo, irrumpió nuestro diario vivir para traernos a una reflexión y enseñarnos a nosotros cuál es la importancia o qué es lo más importante que somos nosotros. Somos la iglesia de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.